Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Hola, muy buenos días. Este es el capítulo número 5 de la segunda temporada. Soy Víctor Arjona y esto es Diario de Argifonte. Hoy voy a hablar de 3 cosillas solamente, va a ser algo pequeño. Por un lado voy a hablar de el híbrido, por otra parte voy a hablar de la presión de los neumáticos y por último de una situación que se me ha dado ahora mismo precisamente con el inflado de la rueda. Resulta que, para empezar con el tema del híbrido, tengo un coche híbrido, si no, no podría hablar de eso, ¿no? Y desde que lo compré he estado escribiendo en el cuaderno y en una libreta, en el cuaderno de notas del teléfono y en un cuaderno aparte para evitar que se me pudiera perder el tema de los consumos, las distancias, algunos ruidos que podía escuchar, una serie de comportamientos para hacerme una idea de si era normal, si no era normal y en el caso de que sea normal, para cuando no lo sea, ser capaz de reconocerlo. Vamos, una costumbre que tengo de siempre, pero sobre todo que he ido desarrollando en el trabajo que tengo, que tienes que desarrollar, que tienes que estar más atento al oído que a cualquier otra cosa. Entonces, a raíz de eso, fui notando, y debo de reconocer que era muy sutil, pero sí, el tema de las máquinas, el comportamiento de las máquinas se me da bastante bien. Entonces fui notando que el sistema híbrido tardaba muy poco, duraba muy poco, mejor dicho. Se activaba con cierta facilidad lo que es el modo, mejor dicho, el modo híbrido, es decir, tanto eléctrico como el de gasolina, se activaban mutuamente cuando antes el eléctrico dominaba, al menos en la forma de conducir que tengo. Y claro, el consumo iba subiendo, no era demasiado, era décimas, pero notaba yo que iba variando. Claro, si no hubiera estado desde el principio anotando cada uno de los consumos en cada uno de los tramos, que sí que entiendo que puede ser algo tedioso, pero bueno, te sirve para después ir conociendo la máquina. Pues no me hubiera dado cuenta de esas cosas. Así que al poco me di cuenta que saltaba la alarma de la presión de los neumáticos. Claro, vas a rellenar los neumáticos y resulta que tiene 2,3, que es la presión que dice que tiene que tener. Sin embargo, seguramente es una pequeña diferencia que, como suelen ser con agujas y demás, donde yo lo he llenado, pues quizás no llega exactamente a 2,3 o la calibración del equipo que tiene pues no es exactamente el que debiera. Así que he vuelto de nuevo y me he dado cuenta que seguía saltando la alarma de presión. Claro, digo, voy a aumentar la presión porque quizás tiene una tolerancia el sistema de detección de presiones y está fuera de esa tolerancia o es demasiado sensible y por eso está fallando. Lo que he hecho es llenarlo tal como me lo dieron de fábrica, que fue a 2,8. La verdad es que después leyendo información decía que tenía que estar a 2,3. Visto que fallaba a 2,3 y que 2,8 decía que era demasiada presión, no entiendo por qué me lo daban con 2,8, lo que he hecho es ponerlo a 2,5. Y ya estoy volviendo otra vez a ver el comportamiento que tenía el coche de una vez que tú lanzabas, como me explicaron y pude leer en varios sitios, en un coche híbrido lo que tienes que es lanzar el coche y luego planear. Es decir, aprietas el acelerador y luego levantas ligeramente y vas a ver cómo se activa directamente el modo eléctrico en el momento que puedes. Y reduce el consumo una barbaridad. Y si puedes activar el modo de conducción automática que tiene el coche, que va controlando las velocidades respecto a los coches que tienes delante y demás, pues la verdad es que se reduce bastante. He llegado, por ejemplo, a hacer
trayectos de 350 kilómetros y el consumo se quedaba en 3,8, cuando resulta que decía que la media son de unos 6 litros por cada 100 kilómetros. O sea que ha estado bastante bien en lo que es el consumo. Pero claro, tienes que saber conducir y tener bastante paciencia en algunas ocasiones a la hora de hacer las aceleraciones y demás. Eso por una parte. Así que lo que he hecho esta última vez, he ido a subir lo que es la presión de los neumáticos, y al hacerlo pues me he encontrado que había un chaval que estaba también delante mía que tenía que llenar las ruedas y no podía. ¿Qué pasa? Que me ha pedido ayuda y después él me ha ayudado a mí. Esto, que parece una tontería y que es algo más que habitual, no lo veo tan habitual últimamente. Antes sí lo veía más habitual. Y eso implica la confianza, porque había un cartelito que decía que si no podías llenar el aire del neumático, que pidieras ayuda a los empleados. Sin embargo, ha ido a pedírselo a la persona que estaba al lado, cosa que lo veo lógica y que a más de una persona lo verá lógica, pero que últimamente, como está la situación, lo más normal es encontrarte personas que están bastante estresadas y bastante enfadadas consigo mismo. Quiero pensar, porque no tiene mucho sentido estar enfadado con la vida o demás. La vida es lo que hay. En fin, así que me ha llamado mucho la atención eso. Y claro, eso me ha llevado a decir a ver las cosas de lo importante que es, por un lado, ser capaz de colaborar, y por otro lado, la confianza. Claro, es lo que yo decía en uno de los capítulos del podcast, que resulta que a partir de una anécdota sacaría reflexiones. Y es eso precisamente, me ha hecho reflexionar. Porque tú lo que haces, al fin y al cabo, en esta sociedad en la que nos encontramos, es confiar. La democracia, tal como la tenemos puesta ahora, una democracia representativa, que realmente es un sistema representativo más que democrático, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es elegir a unos partidos políticos. Esos partidos políticos luego entre ellos llegarán a acuerdos o no, como en este caso que ha ocurrido ahora, y entre ellos se pondrán de acuerdo en quién va a ser el presidente, y una vez que tengan ya el presidente elegirá al gobierno. Es decir, que es bastante, que no es directamente lo que es el gobierno del pueblo, porque nosotros nuestro poder lo dejamos que recaiga sobre unos representantes. Es decir, que confiamos. Y no sé yo hasta qué punto es lógica esa confianza, porque lo que quiero decir es, nosotros en el día a día, para colaborar directamente, no necesitas una ley que te diga que tienes que colaborar. Directamente hemos colaborado. Se ha acercado, mira, ¿te importa? Y luego yo te ayudo y no sé qué. Vale, muy bien. Sin embargo, en este caso, que esas personas que nos van a representar ya están cobrando y demás, es decir, están estableciendo un contrato, estableciendo una confianza con nosotros. Eso me hace pensar que quizás deberíamos de hacer como hacían los griegos al principio. ¿Qué quiero decir? Los griegos, la democracia para ellos era desconfiar continuamente, es decir, hacían un mandato, muchas veces tenían que ser elegidos aunque ellos no quisieran, eran elegidos, y eso les hacía tener que cumplir un mandato, y luego se juzgaba lo que hacían. Es decir, que, vale, has hecho esto por obligación o por placer o por devoción, muy bien, pero ahora vamos a ver si es cierto. Vamos, una cosa más o menos como se hacía en el Imperio Romano, que cuando terminaba tenías que ir no es la palabra, pero a consulta, o por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaban esos juicios que hacía el emperador, el rey de España. Cuando terminaban tenía que volver a España a hacerle un juicio para ver cómo lo había hecho. Que sí, cierta forma se puede decir, bueno, pues una desconfianza, pero bueno, es que también estabas controlando y tenías el poder del mismo rey o del emperador o como quieras llamarlo. Es normal que también se llame a consultarle cómo lo había hecho, cómo se ha llevado a cabo, y
nada, simplemente eso, que quizás deberíamos de plantearnos el juzgar realmente a los que han estado representándonos a nosotros, porque en este caso sí, desde luego tenemos que llevar a consultas a alguien, son a todos nuestros representantes que se han estado riendo, no solamente desde las elecciones de la primavera, sino desde antes, porque han tenido el apoyo, por ejemplo, el presidente electo, o no sé si es electo, no ha sido elegido, pero bueno, el presidente que se puso por apoyo de todos los grupos políticos menos de 2. Entonces ha tenido todo el apoyo para hacer muchos cambios y no ha hecho prácticamente ninguno. Algunos ha hecho, pero prácticamente ninguno. Entonces, después de eso, hace las elecciones y no ha sido capaz, ya sea porque está acostumbrado a estar dentro del barullo de preparación de unas elecciones o bien por lo que sea. Así que lo que estoy viendo es que deberíamos de empezar a no desconfiar en el aspecto de haga lo que haga, voy a desconfiar de ti, pero sí de tú has dicho esto, tú has hecho estas promesas, o tú dices que estableces lo importante es España, y sin embargo cuando llega la hora de la verdad, derecha, izquierda, centro y para adentro, lo que ha sido realmente yo tiro para mí porque estoy pensando en unas futuras elecciones donde quiero salir beneficiado, y no piensas en España como dices que piensas, y si hace falta te escondes, y si no te pones a criticar desde detrás de una piedra para que no te vean, o dices que quieres negociar y luego estás mintiendo, y me ha resultado bastante vergonzoso todo lo que hay, y quizás deberíamos de aplicar lo que hacían los griegos. Hombre, no estoy hablando de acabar con la vida de nadie, porque los griegos no se andaban con chiquitas, eso de tonterías ninguna. No quiero decir que eso ni de broma. Para mí la vida es algo importantísimo y nadie tiene derecho a quitarle nada, aunque sea un estado. Así que esas son las 3 temillas que quería sacar, y de esa forma a ver si puedo sacar este capítulo, que tenía otro preparado, pero al final pues me decido por hacer este antes. Venga, pues un saludo y nos vemos pronto. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.